Sean todos bienvenidos a nuestro compartir, sean todos bienvenidos a nuestro curso bíblico. Hoy vamos a dar la apertura a un tema maravilloso que se llaman los protagonistas del Éxodo. Y este es un tema que va a llevar 4 temas adicionales, donde vamos a hablar de cuáles son los protagonistas del Éxodo. En todos los acontecimientos, mis queridos hijos, hay protagonistas o actores en todo el mundo. Si hay un accidente, hay un protagonista. Si es una novela, hay protagonista, hay autores. En nuestra vida también, y en esta historia del Éxodo, también hay unos protagonistas y hay unos autores. Unos a favor del pueblo y otros en contra de él. Porque hemos dicho que nadie, en este mundo es muy difícil poner a un pueblo de acuerdo. Si dentro de la familia tampoco hay veces no nos entendemos, imagínense cómo poner a un pueblo, cómo poner a una comunidad de acuerdo. Y eso lo vemos también aquí en nuestro canal. No nos podemos colocar de acuerdo en los likes, en cómo vamos a subir y demás. Y por eso estamos hablando de esto, de los protagonistas del Éxodo. Ahora, mis queridos hijos, podríamos decir que por eso ahora nosotros nos encontraremos y vamos a tomar a 4 protagonistas en esta historia. En estos próximos 4 temas vamos a hablar de esos 4 protagonistas. Por eso hoy dijimos que nuestro tema era los protagonistas del Éxodo, que iban a estar divididos en 4 temas. ¿Y cuáles son los protagonistas? El primero sería el pueblo, el segundo sería el faraón, el tercero sería Moisés y Dios. Esos serían directamente los 4 protagonistas que nosotros iríamos a estudiar. Y por eso los estudiaremos de manera dinámica, que nosotros podamos comprender. Por eso ustedes ya leyeron, ya estudiaron, ya han avanzado en el Éxodo. ¿Y por qué los vamos a estudiar de manera dinámica? Porque de esa manera dinámica nosotros vamos a ir viendo cómo evoluciona su comportamiento cuando están en Egipto. Vamos a ver cómo evoluciona el comportamiento de cada uno de estos protagonistas cuando está directamente en Egipto, en el mar y en el desierto. Entonces, en Egipto, en el mar y en el desierto vamos a ver cómo van a evolucionar esos comportamientos de estos protagonistas del Éxodo. A través de cada uno de estos personajes, mis queridos hijos, nosotros vamos a ver cómo los autores bíblicos no solo pretenden contar el pasado, sino darnos a cada uno de nosotros, que hoy estamos estudiando, claves para analizar nuestra situación actual. Recordemos que siempre les he dicho, la Sagrada Escritura se escribió en un contexto, se escribió hace tanta cantidad de años, y aunque sea la misma, nosotros, la palabra es la misma, pero se nos actualiza para nosotros en el día a día. Esa palabra, en el tiempo actual, se ha venido transformando y ha venido transformando a los protagonistas del Éxodo en la actualidad del día, con los protagonistas de las historias presentes. Por eso siempre hacemos un paralelo o una comparación de lo que pasó antiguamente y de lo que nosotros estamos viviendo en el día a día. Por eso vamos a iniciar con uno de esos 4 protagonistas que habíamos dicho, que habíamos mencionado, y el primer protagonista que mencionamos era el pueblo. Y hoy vamos a hablar de esa característica fundamental del pueblo. Y ese pueblo hay que saber que da 2 pasos, adelante y para atrás. Entonces el pueblo da 2 pasos, adelante y retrocede 1. Eso es como cuando va un borrachito ahí, camina 2, se devuelve 1. Camina 2, se devuelve 1. Entonces, para que lo tengamos muy presente, el pueblo da 2 pasos, adelante y 1 atrás. Como nosotros ya hemos leído, mis queridos hijos, el Éxodo, recordemos que empezamos a leer el Éxodo capítulo 1. Me imagino que leímos el capítulo 1, avanzamos al capítulo 2, al capítulo 3 y ahí vamos, porque vamos un poquito atrasados. Cuando nosotros hablamos del Éxodo capítulo 1 y cuando estamos hablando directamente del pueblo, vamos y hemos hecho una lectura
pausada, hemos hecho una lectura donde hemos sacado palabras, frases, párrafos, hemos hecho una lectura atenta, anotando esas virtudes, esas debilidades de ese pueblo. Recordemos que siempre que estamos estudiando la Sagrada Escritura, pues sacamos frases, palabras, y hoy pues estábamos hablando de las virtudes, estamos hablando de las debilidades de ese pueblo, porque en ese capítulo 1 y siguientes nos empieza a hablar de ese pueblo con sus virtudes y de ese pueblo con sus debilidades. Ahora, veamos que el libro del Éxodo comienza nombrando al pueblo y dice textualmente: nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Y eso lo encontramos en el capítulo 1, versículo 1. Leíamos eso y meditábamos eso, y es lo que nos llama la atención. Antes que Dios, mis queridos hijos, actúe, antes de que Moisés luche por liberar a ese pueblo, tenemos la realidad humana de un grupo de personas que sufre la explotación. Y por eso nos vamos a centrar en el pueblo que camina 2 pasos hacia adelante y 1 paso hacia atrás. Recordemos entonces y tengámoslo muy presente que antes de que Dios actuara en ese momento, antes de que Moisés luche por libertar a ese pueblo, había una realidad humana de un grupo de personas que sufren explotación. Y ya lo habíamos hablado en un tema anterior o en un nivel anterior de esa explotación que vivían directamente. Por eso tuvieron que salir del exilio. Ahora, decir, mis queridos hijos, que el pueblo es lo primero, no significa decir que es maravilloso. Decir que el pueblo es lo primero no significa que sea lo maravilloso. Es una enseñanza, mis queridos hijos, más profunda del Éxodo. Es una enseñanza profundísima del Éxodo, y esa enseñanza profundísima del Éxodo consiste en dedicar continuamente los desánimos y crisis por el que el pueblo atraviesa, resaltar sus debilidades, resaltar su fortaleza, resaltar especialmente ese tiempo que tuvieron que vivir. Cuando nosotros estamos recordando algo tan fuerte que hayamos vivido, ejemplo, nuestros hermanos venezolanos que emigran, eso que tuvieron que salir de su país, que tuvieron que caminar, que se tuvieron sacar ampollas, aguantar hambre, luchar, no ducharse y demás. Y cuando ellos llegan a un lugar y empiezan a recordar eso que vivieron, pues hay dolor, hay tristeza, hay llanto, son crisis que vivieron especialmente en ese caminar. Cuando nos referimos especialmente al Éxodo, eso que tuvieron, que atraviesan, eso por lo que el pueblo está atravesando, sabemos que ahí se encuentran especialmente con la tentación de permanecer en Egipto. Esa es la tentación de permanecer en Egipto o volver al desierto. Son dos cosas importantes. O nos quedamos aquí o volvemos al desierto. O quejarse de Dios y de Moisés. O sea, nos quedamos, nos vamos, empezamos a quejarnos de Dios y de Moisés. Entonces nosotros sabemos especialmente si nos vamos a quejar o no nos vamos a quejar. Por eso, mis queridos hijos, el relato bíblico presenta al pueblo pasando por las siguientes etapas. Y habíamos hablado. Y ejemplo más común, nuestros hermanos venezolanos o los que han tenido que emigrar de sus países por una explotación, porque no tenían trabajo, etcétera, etcétera, y tienen un proceso. Y este éxodo y este capítulo del pueblo, mis queridos hijos, pues lo vamos a dividir en unas etapas. ¿Cuáles son las etapas? Una que sería la sumisión, otra que sería el clamor y la crisis del pueblo, otra que sería el miedo a la libertad, otra que sería la queja y la desconfianza que se llegó a tener en el momento. Y esas 4 etapas son las que vamos a ir viendo. Vuelvo a decir, las vamos a ir comprendiendo porque ustedes muy juiciosos leyeron, meditaron,
sacaron palabras, todo lo que hacemos en nuestro curso bíblico, para que cuando lleguemos aquí y vayamos explicando, ustedes vayan comprendiendo eso que tomaron apuntes, eso que buscaron y demás. Entonces, la primera etapa de estas 4 etapas, la primera es la sumisión. ¿Qué es la sumisión? Recordemos, mis queridos hijos, que al principio, cuando se establece el régimen opresor, encontramos especialmente, o más bien, no encontramos algunas relaciones o alguna relación con los esclavos. Y todo tiene un comienzo y todo tiene un final. Por eso es un pueblo opresor, es un pueblo que oprime, es un pueblo que maltrata, es un pueblo que esclaviza, mis queridos hijos. Y ese régimen que veíamos que es un régimen opresor, encontramos cómo esclavizan especialmente y les lleva a ese éxodo, a ese exilio, especialmente a sacar al pueblo de ese lugar, o lo lleva especialmente a migrar. Ahora, dentro de ese régimen, mis queridos hijos, no encontramos ninguna relación de los esclavos. No encontramos ninguna relación de los esclavos. Parece como si todo siguiese igual, salvo el episodio de las parteras. Ese episodio bonito que vimos de las parteras, y ya lo hemos hablado, y que ustedes también meditaron. Esas parteras que engañan fácilmente al faraón y salvan, ¿qué? Salvan la situación, salvan a esos bebés, engañando al faraón. Entonces salvan la vida de los niños, que es importante, ese episodio de las parteras. Pero el resto sigue igual. El resto sigue igual. Este ambiente, mis queridos hijos, casi nos lleva a nosotros a preocuparnos. Este ambiente casi despreocupa también a ese pueblo, pero a nosotros nos puede preocupar, porque así duran años, y lo veíamos en el capítulo 1 del versículo del 1 al 11. Y es Moisés, mis queridos hijos, el primero que reacciona. ¿Y cómo reacciona él? Colérico reacciona al ver a sus hermanos sometidos a un episodio de maltrato al maltrato a un hebreo, para que nosotros lo tengamos presente. Y es un tema maravilloso, y por eso ahí vemos la sumisión, estar ahí, como hoy día hay muchos hombres y muchas mujeres, ahí, sumisos, ahí, mirando a ver qué pasa. Esa es una de las primeras partes que estamos conociendo. La segunda parte, mis queridos hijos, es el clamor y la crisis. Es el clamor del pueblo, y ese clamor que grita, pero también esa crisis que vive el pueblo. Y son ejemplos para nosotros. Seguimos tomando a nuestros hermanos migrantes. Es el clamor de un pueblo que busca libertad, que busca cambio, que busca ser de manera diferente, estar de manera diferente. Pero también hay una crisis que los lleva a esa migración, mis queridos hijos. Por eso, la situación, mis queridos hijos, cambia profundamente mucho tiempo después. Cuando muere el faraón, ¿qué es lo que pasa? Entonces se reacciona. Cuando hay la muerte del faraón, entonces sí se reacciona, como que se mueven las columnas. Se dice que los israelitas gemían bajo el peso de la esclavitud y gritaron con fuerza, y lo vemos en el versículo 23. Por eso, mis queridos hijos, cuando Moisés se presenta ante ellos con un mensaje de libertad, muestra alegría, muestra júbilo, muestra gozo, muestra recogimiento, muestra recogimiento y adora a Yahvé. Es la alegría de la libertad, es la alegría del triunfo, es la alegría del gozo. Y lo seguimos viendo ahí desde el versículo 4 al 31, muestra ese gozo maravilloso, no porque se haya muerto el faraón,
pero directamente por la libertad. Pero ese gozo, mis queridos hijos, ese gozo los llevaría a que pronto surgiera una primera crisis cuando el faraón reacciona aumentando los trabajos. El faraón reacciona aumentando esos trabajos. En pocas palabras, la alegría se convierte en tristeza. Los capataces, mis queridos hijos, israelitas, se enfrentan a Moisés y al faraón. Se enfrentan a Moisés y a Aarón. Ahí se enfrentan especialmente. Y por eso se grita, ¡que Yahvé! ¡Que Yahvé! Y Yahvé les examina, mis queridos hijos. Yahvé los guía, Yahvé los escucha. Y cuando Yahvé los examine, que Yahvé los examine y Yahvé los juzgue, porque ustedes nos han vuelto odiosos al faraón y a su corte, y han puesto en su mano una espada para que nos maten. Lo veíamos del versículo 5 al versículo 21. Es Yahvé, que Yahvé les examine, que Yahvé les juzgue, porque ustedes nos han vuelto odiosos al faraón y a su corte. Estamos en contra, estamos rechazando, estamos viviendo ese clamor, estamos viviendo esa crisis. Y por eso hay veces decimos, nosotros podemos ser muy buenos en esta vida, pero tenemos quienes nos dañen, tenemos quienes nos vuelvan malos en la vida. Y por eso le dicen así. El pueblo le dice, aquellos, que Yahvé los examine, que Yahvé los juzgue, porque ustedes nos han vuelto odiosos. Ustedes nos han vuelto odiosos al faraón y a su corte. Sigamos entonces, mis queridos hijos. El mismo pueblo, mis queridos y amados hijos, el mismo pueblo deja de confiar en las palabras del libertador, por muy bonitas que suenen a sus oídos. Los israelitas no hicieron caso, porque estaban agobiados por una dura esclavitud. ¿No vamos a decir que eso es lo que estamos viviendo en nuestros países? Suben los mandatarios y nos hablan tan hermoso que uno dice, ¡ay, qué discurso tan bello! ¡Qué discurso tan encantador! ¡Qué discurso que me llega hasta el alma! Pero los israelitas, mis queridos hijos, no hicieron caso. No hicieron caso porque estaban agobiados por una dura esclavitud. Por eso ahí estuvieron, mis queridos hijos. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo y lo que estamos habiendo en nuestro mundo. El mismo pueblo, entonces, sabemos que deja de confiar en las palabras del libertador. Avancemos entonces. A partir de ese momento, cuando dejaron de confiar en las palabras de ese libertador, a partir de ese momento, el pueblo desaparece del relato. Ya no se va a escuchar más al pueblo. A partir de ese momento, el protagonista, que es el pueblo, desaparece de ese relato. Su libertad, mis queridos hijos, su libertad será siempre el tema debatido. ¿Por quién? Entre Moisés y el faraón. Ese es el tema de debatir entre Moisés y el faraón, buscando la libertad de ese pueblo opresor. Y por eso, más adelante, o vemos que hasta después de todos los milagros, cuando se acerca el momento culminante, ese momento culminante de la salida de Egipto, el pueblo vuelve a adorar a Dios y vuelve a obedecerle a Dios. Hay veces estamos reácidos con Dios, pero hasta ese momento es cuando el pueblo vuelve a adorar a Dios
y a obedecerle, para que lo tengamos muy presente. Pasemos a nuestra tercera etapa, mis queridos hijos, y es el miedo a la libertad. El pueblo también siente miedo a esa libertad. El pueblo también dirá, bueno, ¿qué pasará? La libertad de la esclavitud. Y no todo es color de rosa. Ahora, ese miedo a la libertad, podríamos decir que los israelitas, mis queridos hijos, antes de pasar el mar de las cañas, sintieron miedo e hicieron una profunda crítica a Moisés. ¿Y cuál fue esa crítica que le hicieron? Se hacían una pregunta. ¿Es que no habían sepulturas en Egipto? ¿Es que no habían sepulturas en Egipto? Es una pregunta. Y textualmente nos dice la Sagrada Escritura, ¿nos trajiste al desierto para que nos muriéramos? ¿Por qué nos tratas así, sacándonos de Egipto? ¿No es mejor lo que te decían en Egipto? Déjanos en paz para que sirvamos a los egipcios. ¿Qué es mejor, servir a los egipcios o morir en el desierto? ¿Qué es mejor, servir a los egipcios o morir en el desierto? El pueblo no quería salir. El pueblo temía. Es que imagínese quién no va a temer. Acá al menos estamos esclavizados. De pronto hay comida, hay casa, hay etcétera, etcétera. Pero al irse por ese camino, por ese desierto, no iban a tener comida, no iban a tener una casa, no iban a tener agua, sino iban... Entonces, ¿cuál era el pensamiento de ellos? Pues mejor nos quedamos aquí. Sí, aquí nos explotan, aquí nos maltratan, acá, pero al menos tenemos comida, al menos pues tenemos un techo, digámoslo de esa manera. Y por eso lo vemos directamente en el versículo 14 al 31. Ese texto, entonces el pueblo temió a Dios, creyó en él y en su siervo Moisés. Creyeron lo que le dijo Dios por medio de Moisés y empezaron. Ahora, mis queridos hijos, podríamos decir que ese encuentro es maravilloso cuando dice, Israel vio el gran poder con que Yahvé actuó contra Egipto. Entonces el pueblo temió a Dios, creyó en él y en su siervo Moisés. Y empezaron a caminar, empezaron a marchar. Pero con temor siempre, porque creían que efectivamente ahí va a terminar su vida, que ahí va a terminar su caminar, que era mejor quedarse ahí, porque ahí lo tenían todo. Siempre he dicho, mientras uno esté cómodo en un lugar, no se quiere mover. Pero creyeron nuevamente en Yahvé, creyeron nuevamente en Dios por medio de Moisés. Y pasemos a la última parte, que es la queja y confianza. La queja y confianza. ¿Por qué la queja y confianza? Recordemos entonces cuál era la actitud del pueblo en ese caminar por el desierto, en ese paso por el desierto. La actitud del pueblo se caracterizaba por la queja. Se parece a nosotros, ¿no? Que a toda hora nos estamos quejando. Malo si hace sol, malo si llueve, malo si hace frío, malo si hay, malo si no hay. Pero entonces, el pueblo en su momento, la actitud del pueblo se caracterizaba en ese entonces porque se quejaban por todo se quejaban. Y lo vemos desde el desde el versículo 15 al 24. Se quejaban por todo, pero había algo que era también la confianza. A pesar de que había queja, a pesar de que había el Señor de las quejas, también estaba la confianza, que lo vemos desde el versículo 17. Y ahí avanzamos, pero también está la desobediencia de un pueblo que no obedece. No obedece. El miedo a la libertad, mis queridos hijos. El miedo a la libertad. Y eso lo vemos que se ve manifestado en el deseo de volver a Egipto. Versículo 16.
en el miedo de volver a Egipto especialmente. O sea, tenemos tanto miedo de avanzar que yo prefiero retornar. No tenemos confianza. Y es lo que pasa hoy. Nosotros estamos viviendo lo mismo. Si vamos a emprender un negocio nos da miedo. Si vamos a emprender algo en nuestra vida, como que no, mejor me quedo acá. Si queremos salir de nuestra casa, no, porque entonces si me quedo sin trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es para que nosotros lo tengamos muy presente. Ahora, mis queridos hijos, estos cambios que vimos en ese proceso, en esas etapas, esos cambios continuos de actitud, las actitudes que veíamos anteriormente, esa sumisión, ese clamor, esa crisis, ese miedo a la libertad, esas quejas y esa continua desconfianza, refleja una profunda experiencia humana de libertad. Tienen un precio, eso tiene un precio muy, muy alto. En ocasiones, mis queridos hijos, parece que el pueblo prefiere la esclavitud. Y es así. El pueblo prefiere la esclavitud. El pueblo prefieren que lo tengan ahí, un pueblo oprimido, un pueblo que no quiere salir adelante, un pueblo que no quiere el cambio. Pero más allá de eso, mis queridos hijos, más allá de ese cambio, de esta variación de actitudes, podríamos en este caso destacar el hecho de lo del protagonismo del pueblo en su caminar hacia la libertad. El protagonismo del pueblo en su caminar hacia la libertad. Tuvieron que pasar muchas cosas, claro que sí, mis queridos hijos. Llegaron a perder su fe en algún momento, llegaron a sentirse cansados, llegaron a sentirse explotados, claro que sí. Pero es la sumisión, es el clamor y la crisis, es el miedo a la libertad y es las quejas y la desconfianza. Y esos 4 partes o esos 4 apartados que hemos visto en esta noche nos lleva a ver que nosotros estamos viviendo una realidad similar. No es porque haya sido el Éxodo hace tantos años escritos y demás, sino porque nosotros también estamos viviendo algo similar. La sumisión la tenemos casi todos los días. Estamos sumidos a tantas cosas, a la explotación de los gobiernos, de nuestros jefes, de nuestros superiores y demás. El clamor de nosotros, clamando cambios, pero ese clamor va acompañado de unas crisis en nuestra vida, de unas crisis. Por eso decimos que un matrimonio sin crisis no es matrimonio, una vocación sin crisis no es vocación, porque ese clamor debe de ir acompañado para clamar más con fuerza a Dios de algunas crisis. Cuando yo tengo una crisis, me aferro más a Dios. El miedo al cambio, el miedo a la libertad, el miedo a ser libres, el miedo a marchar, el miedo a ser diferentes, mis queridos hijos. Y hay muchas personas que le tienen el miedo a la libertad, el miedo a la libre expresión, el miedo al qué dirán, el miedo a tantas cosas, mis queridos hijos. Las quejas y la desconfianza. A toda hora nos quejamos y nos desconfiamos. Y la desconfianza, no confiamos plenamente en nuestras capacidades y no creemos y no confiamos plenamente en Dios. Así que, mis queridos hijos, son 4 escenarios que nos llevan hoy a ver cómo el pueblo, decíamos, que da 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás, buscando esa libertad, buscando ese camino. Preguntas, mis queridos hijos, para que ustedes las puedan contestar, me las puedan enviar para evaluar esta primera parte del conocimiento del tema del día de hoy. La primera pregunta, mis queridos hijos, para que la tomen ahí: ¿cuáles son las actitudes que vive el pueblo en su proceso de liberación? Ya las dijimos. ¿Cuáles son las actitudes que vive el pueblo en su proceso de liberación?
Segunda pregunta. ¿Cómo reaccionan nuestras comunidades y organizaciones frente a las dificultades? Puedes colocar un ejemplo de tu hogar, de tu trabajo, de tu país, de tu ciudad, de tu barrio. ¿Cómo reaccionan nuestras comunidades y organizaciones frente a las dificultades? Y por último, ¿qué lección me deja a mí? ¿Qué lección me deja a mí el pueblo del Éxodo? Esas son las tres preguntitas que vamos a contestar y son las que me hacen llegar para dar por entendido que el tema que vimos hoy quedó claro. Muy bien, mis queridos hijos, digamos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre,